Un estudio en la Universidad de Harvard de febrero de este año encontró que el 83% de los trabajadores que reportaron uso de IA se sienten con más sobrecarga del trabajo. ¿Cómo podemos gestionar la ansiedad que genera el bombardeo constante de nuevas herramientas de inteligencia artificial y la sensación de que por más que estudiemos siempre vamos tarde? La primera cuestión es aceptarlo, dejarnos de resistir a la obsolescencia y aceptar que pues en algún momento estamos obsoletos en cuanto a conocimiento de algo. La inteligencia artificial es un cohete de la luna, pero sin un astronauta, un piloto que la sepa manejar. Sin eso, sin el criterio profesional, de nada sirve tener una inteligencia artificial tan poderosa. Nosotros tenemos que comenzar a tener mejor relación con el error. Cuando nosotros queremos tener la tarea perfecta es porque nos da o muchísimo miedo o muchísima rabia afrontar un error. Y el error parte de una necesidad y es la necesidad de aprender. ¿Y si el siguiente gran paso en tu carrera depende más de ti que del código? Descúbrelo aquí. Esto es Impulsa tu carrera tech, un podcast de The Tribu. Conversaciones que te sacan de la rutina y te acercan a donde quieres llegar, porque crecer en tecnología es más que saber código. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Impulsa tu carrera tech, un podcast de The Tribu en el cual, más allá de compartir habilidades técnicas, lo que queremos es entregarles habilidades para que crezcan en sus carreras, en sus emprendimientos, en sus proyectos profesionalmente. El día de hoy y antes de empezar, quiero invitarlos a todos ustedes a suscribirse a todos los canales en los que nos pueden encontrar, bien sea en nuestro canal en YouTube, en nuestras plataformas de podcast, YouTube, Spotify o Apple Podcast, pero además que semanalmente tenemos una newsletter en la que compartimos contenido valioso para que se suscriban en detribu.dev. Y finalmente, si quieren ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde compartimos espacios como speaking clubs, ofertas de empleo, hablamos sobre inteligencia artificial y otros temas, al vincularse a nuestra newsletter les llega el vínculo para vincularse a nuestra comunidad en WhatsApp. No siendo más, bienvenidos a este capítulo, el capítulo 11, ¿cierto? En el cual hemos querido hablar, ya después de todo seguimos en FOMO de la inteligencia artificial. Sin embargo, ya después de que la marea ha subido y ha subido, creo que es un buen momento para hablar de inteligencia artificial, pero en específico sobre el burnout relacionado a la inteligencia artificial. Yo creo que muchos de los que están en este momento sintonizando este capítulo se están sintiendo cansados, vacíos, nos estamos sintiendo cansados, vacíos, porque aunque la inteligencia artificial nos prometió de que íbamos a tener más tiempo, yo creo que nos sentimos vacíos por un exceso de productividad. El día de hoy, para hablar de esto, traje a la psicóloga Andrea Salazar. Ella es magíster en psicología clínica. Además de eso, estuvo en el segundo episodio de este podcast, pero me parece que Andrea entiende muy bien nuestro oficio, además de que yo soy uno de sus pacientes, pues entendería que tiene más pacientes que trabajan en torno a esta industria y que puede entender nuestros dolores. No fue fácil encontrar el profesional que nos pudiera asistir sobre esto. Y volviendo al tema, la intención es hablar acerca del burnout en la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo vas? Muy bien, ¿cómo ve el cambio? No, mejor dicho, me siento estrella pop. A comparación del inicio, actualmente se nota que has crecido mucho. Epa, vamos impulsando la carrera. No, mentiras. Es el podcast de hoy y agradecer también a la gente de Persano, que estamos grabando desde Persano. Yo me estoy tomando una sodita de maracuyá deliciosa. Recuerden que si están en Cartago pueden venir. Es una tienda que promueve los hábitos saludables. Muy importante. Muy importante. Y que si no, y cualquier día que quieran descansar de verdad, entonces pueden entrar a domicilios.persano.co y pueden hacer sus pedidos para que les llegue a su casa. Gracias Persano por el espacio, está quedando espectacular. Y por el desayuno, porque desayuné acá, muy rico. Además. Muchísimas gracias por eso también. Bueno, Andrea, yo quisiera empezar, pues yo sé que de pronto entiendes del contexto, pero para contextualizar también el capítulo,
digamos que la inteligencia artificial, como esta onda y esta ola, empezó más o menos en el 2023, digamos que cuando sale la primera versión de ChatGPT. A partir de ahí, la evolución de los modelos de inteligencia artificial ha sido exponencial y digamos que todos hemos sufrido por varias etapas durante este viaje y la industria de la tecnología es una industria que es la que mayor adopción tiene en términos de inteligencia artificial. Entonces yo creo que en términos también emocionales, podríamos decir que, sin que esto suene peyorativo, vamos más avanzados, es decir, hemos sentido todos los sufrimientos, frustraciones y todo. Y digamos que en el contexto de nuestro trabajo, antes de estas épocas, nuestro trabajo mayoritariamente era construir productos de software. Ujú. En la actualidad esta tarea se ha redefinido y eso parece como que hubiera sido mucho tiempo y estamos en el 2026. Actualmente nuestro rol ha empezado a ser más de monitorear inteligencias artificiales, a aprender a integrar las inteligencias artificiales en nuestros flujos de trabajo y saberlas guiar a través de un proceso, ¿cierto? Es lo mismo construir productos, pero ahora la inteligencia artificial mayoritariamente es la que nosotros delegamos en la construcción de ese producto. ¿Listo? Contexto dado. Sí, Sí, perfecto. listo. Perfecto. Me parece curioso porque, digamos, cuando sale la inteligencia artificial, la gente piensa o pensamos que vamos a ser libres, ¿cierto? Ya, Ujú, no tengo que hacer más. ujú. Si quiere, cuando quiera interrumpir, pues puede interrumpir. Ok. Listo. Vamos a ser libres porque vamos a tener más tiempo libre. Sin embargo, y lo voy a unir con dos cosas. Primero, un estudio en la Universidad de Harvard de febrero de este año que encontró que el 83% de los trabajadores que reportaron uso de IA se sienten con más sobrecarga del trabajo, ¿cierto? Sí. Y lo voy a unir con un tema que se llama la paradoja de la productividad, que fue construida como en el siglo XIX y que lo que decía es que contrario a que cuando las cosas se hacen más eficientes, deberíamos como de bajar el uso de eso, lo que hace es que se promueva más el uso. Entonces, si bien la inteligencia artificial nos ha vuelto más productivos, Sí. a la vez nos ha vuelto más trabajadores, es decir, hemos estado haciendo más trabajo. En ese contexto, ¿por qué los seres humanos, Andrea, qué introducción tan berraca, 20 minutos hablaste, qué nos impulsa como seres humanos a estar haciendo ese relleno automáticamente de cada minuto libre con nuestras tareas? Bueno, primero referente a toda esta introducción, claro, había una esperanza de tener un poquito mayor de libertad en cuanto al tiempo cuando se crearon estas inteligencias artificiales. Ha causado también temor, ¿cierto? Tampoco lo podemos desconocer que ha causado todo tipo de emociones. Está claro, vamos a tener más tiempo libre, pero también está el temor de no voy a quedar obsoleto, o, cómo me enfrento a esto, nos vamos a Quitan quedar sin trabajo. trabajo. Ujú. ¿Cierto? Entonces, bueno, han habido muchas emociones referente a las inteligencias artificiales. En cuanto al tema que me preguntas, ¿qué es lo que lleva al ser humano como a continuar, ¿cierto? En este tema que hablabas de la estadística, hay varios factores, ¿cierto? Uno se refiere a nuestra historia de aprendizaje. Nosotros estamos en países donde ha sido muy valorada la productividad. O sea, el tiempo de descanso ha sido más bien tratado como un tema aversivo. Mira que cuando las personas están descansando es como, ay, está vagando, ¿cierto? Y Ujú. el concepto de vagar, por lo menos acá en Colombia, es como hacer nada, como vago, ¿cierto? Se toma de manera peyorativa incluso. Entonces, eso hace que nosotros comencemos a formar reglas o creencias relacionadas al descanso como algo aversivo, como algo que no debe ser, como que no es aceptado socialmente, ¿sí? Y ese es uno de los primeros síntomas que son preocupantes porque el descanso es necesario, ¿sí? El descanso es necesario, incluso cuando yo hago muchas metáforas con el ejercicio, el momento que se forma un músculo después de que hacemos ejercicios en el momento de descanso. No es que yo vaya todos los días al gimnasio, sino en los momentos de descanso. Claro, todo tiene que ser un equilibrio, ¿no? Tengo que ejercitarme y poder descansar. Lo mismo pasa con estos temas y es que como la productividad, estamos tan envueltos en la productividad, no solamente porque es necesario para nuestras vidas, yo también entiendo que si no produzco,
no como, no me tomo el cafecito, no me compro lo que es chévere para mí, pues también está muy mal visto estos temas de descanso y eso hace que nosotros estemos siempre en un ciclo de producir, tengo que trabajar y ¿qué es lo que pasa? Que como acá se han encontrado soluciones tan inmediatas, ¿cierto? O sea, yo un problema que antes tenía designado para una semana, yo ya encuentro en la inteligencia artificial un día, pues la solución de un problema trae otro nuevo problema, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, yo voy solucionando, pero voy trayendo otro problema. Lo que estoy haciendo es agilizando los tiempos, pero la problemática nunca se va a acabar. Los problemas van a seguir, porque cada vez que soluciono hay otra nueva oferta, otra nueva demanda. Entonces, vamos entrando en ese ciclo y nosotros nunca hemos establecido un límite como a nivel social. ¿Cuál es nuestro límite a nivel productivo? Creo que eso es un concepto un poco más individual, pero allí podrían estar como las causas en el factor contextual, en cómo yo miro la productividad, como a mí en mi casa. Todo el tiempo me reforzaron el tema de estar haciendo en el estudio, en el trabajo, ¿sí? Eso va comenzando a tener unos indicadores en nosotros cuando crecemos. Ok. ¿Cómo afecta a nuestra identidad el hecho de que la IA nos permita cruzar las fronteras de nuestro rol, Uy, convirtiéndonos básicamente en multitareas permanentes? sí, y es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Cuando nosotros estamos formando la identidad es porque yo estoy formando cosas con las cuales me identifico, ¿cierto? Y pasa algo con la inteligencia artificial y es que como resuelve procesos tan rápido, a veces nosotros nos podemos centrar más en el resultado que en el mismo proceso, ¿sí? Cuando a veces en momentos de la vida, en procesos especialmente emocionales, es necesario un proceso, ¿sí? Un proceso que nos desarrolla otras habilidades como la paciencia, como la tolerancia a la incertidumbre, que es algo que es tan necesario en este momento, y también la tolerancia al malestar, ¿sí? Que podemos llamarlo como la tolerancia a la ansiedad, al estrés. Cuando nosotros nos comenzamos a identificar con estas inteligencias o pues con todo lo que nos está rodeando en el mundo actual, pues queremos todo de manera más inmediata. Nos vamos identificando y vamos comenzando a generar menor tolerancia a las cosas que comúnmente pues son molestas, ¿sí? Que queremos todo ya, todo es más activo. Lo segundo es que a veces nosotros nos fusionamos mucho, o sea, nuestra identidad se fusiona muchísimo con lo que hacemos. Yo soy psicóloga, entonces eso comienza a ser parte de mi identidad. Y una cosa es mi ocupación y otra cosa es Muy del mi, primer semestre de psicología, ¿eh? sí, Sí. y otra cosa es mi yo como ser humano. Son Ujú. dos cosas completamente diferentes. A veces el ingeniero se fusiona mucho, pues yo soy ingeniero. Bueno, pues sí, eres ingeniero, pero eres otras cosas más, ¿cierto? Eso es, a veces lo abordamos en terapia como, bueno, aparte de ser ingeniero, aparte de ser terapeuta, aparte de ser maestra, ¿tú qué más eres? ¿Cierto? Entonces, una de las cuestiones es que cuando nosotros estamos formando identidad, no fusionarnos tanto con nuestra ocupación, ¿sí? Porque es una ocupación. Hace parte de nosotros, pero no es nosotros. En cuanto al tema de cómo afecta la identidad en el tema de ser multitareas, hay muchas cosas alrededor, inclusive que tiene que ver con nuestra capacidad. Ahorita nos obligan a estar muchísimo más centrados en tareas de supervisión, que creo que pues posiblemente podamos profundizar, pero eso requiere un mayor desgaste, ¿sí? Y eso va comenzando también a permear en nuestra psique o en nuestro concepto de autosuficiencia o en nuestro autoconcepto o comenzamos también a tener ideas de lo que nosotros llamamos minusvalía. No voy a ser capaz porque como yo ahorita tengo una máquina que me hace todo, hasta donde yo también tengo la capacidad entre esas comparativas. Ok. Volviendo al tema de lo cognitivo y lo que es tan desgastante como ser humano estar haciendo esta supervisión. De hecho, en el capítulo con Néstor, el decano de la Universidad de Manizales, hablaba acerca de la delegación, de cómo las máquinas podían hacer cosas más fáciles que nosotros. Nosotros hemos entregado y hemos delegado la tarea de la ejecución del código a la máquina. Sin embargo, estudios ya demuestran que
ya están acuñado un término que llama el cerebro frito. Bueno, el cerebro frito por inteligencia artificial, se llama AI Brain Fryer. Y es básicamente que la gente se está tostando el cerebro por estar monitoreando este tema, nuestras tareas, la delegación de estas tareas con la inteligencia artificial. ¿Por qué es tan desgastante pensar sobre lo que está pensando la máquina? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿cierto? Hay varios procesos neurológicos em, o cerebrales. Y es que yo tengo un proceso donde yo hago, yo pienso, ¿cierto? Eso implica una acción, pero yo pensar sobre algo ya implica otra doble acción, ¿cierto? O sea, yo puedo pensar sobre lo que yo hago, sobre lo que yo pienso y sobre lo que el otro piensa, ya comienza a generar otro proceso, ¿sí? Mucho más elevado. Entonces, esto pues genera una sobrecarga. Es como si yo antes hiciera un proceso más pequeñito y ahora tengo que hacer un proceso un poco más grande que me requiere mayor recurso. Por eso es que hay tanto desgaste. Y también está muy relacionado a que antes estábamos desarrollando otras competencias blandas, ¿cierto? Relacionadas a ejecución, relacionadas a planeación, pero ahorita estamos también desarrollando otras competencias blandas que requieren nuestra atención, ¿cierto? Por ejemplo, competencias como atención al detalle, que tú tienes que estar ahí minuciosamente prestando atención a cada cosita para no cometer ningún error. Eso nos genera un desgaste cognitivo muchísimo más fuerte porque tenemos que estar completamente atentos. Y con las variaciones que hay actualmente en el tema atencional, pues nos requiere mayor recurso ¿A qué te cognitivo. refieres con la situación actual con respecto a lo atencional? La inclusión de lo tecnológico ha hecho que nosotros disminuyamos las brechas atencionales, porque yo cada vez que yo estoy aburrida, ¿yo qué hago? Abro TikTok y entonces, Dopamina. exactamente, o yo ya, pues esto se ha visto mucho en el cine, creo que hace poco vi una crítica y es que las películas han tenido que desglosar muchísimo sus argumentos Ujú. porque, pues, la gente, pues para que la gente la Sí, pueda entender. que Netflix Y obliga a los guionistas a que la trama se esté repitiendo repitiendo constantemente. constantemente por los temas de déficit de atención. Claro, Ujú. y es porque tú estás viendo una película en Netflix y la película se puso medio aburrida y tú estás viendo el celular. A veces eso también tiene que ver con tolerancia a la incertidumbre. A veces tú no aguantas ver el final de una película, sino que quieres saber el final para saber si la ves o no, por Ujú, ejemplo. Y eso es tolerancia a la incertidumbre. Tú antes tenías que ver la película completa ujú. para saber el final, e incluso pues muchas personas te decían, no te spoileo el final para que la veas. Ahorita pues tú tienes acceso al internet y lo ves. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay inclusión de tanta tecnología donde todo está también tan inmediato, pues las brechas atencionales han disminuido. Antes nosotros podríamos durar 20 minutos haciendo una tarea profundamente, eso es lo mínimo que necesita un adulto. Ahorita los adultos piensan que tienen déficit de atención porque duran 10 minutos haciendo una tarea y se dispersan, Ujú. ¿sí? Y es completamente normal teniendo en cuenta que hemos tenido un cambio contextual. O sea, Pero se han incluido nuevos estímulos a nuestro ambiente que hace que nosotros nos dispersemos se más lo va a fácil. poner aún peor. O sea, en términos de esa sobrecarga de atención, como la inteligencia artificial ha demostrado ser tan eficiente, entonces ahora ya no es solamente una tarea, Ujú, ahora son tres tareas, porque es que ahora es la tarea que tengo del trabajo, ujú. pero además el side project que siempre quise desarrollar, pero que me daba mamera porque terminaba mi jornada laboral, no quería saber más. Entonces ya tengo, son tres agentes en mi computador corriendo cada uno un proyecto diferente, porque él se nos cuesta tanto bajar esa guardia y querer estar como pendiente de todo a toda hora. Es que eso tiene que ver mucho con la historia de aprendizaje, o sea, lo que te decía al inicio, o sea, qué visión yo también tengo de estar produciendo, porque ahorita no me conformo con que anteriormente un trabajo era más que suficiente, sino yo ahorita me tengo que conformar porque prácticamente tú me estás hablando de tres tareas distintas, Ujú. ¿cierto? O sea, como si Sí, fueran sí, tres total. trabajos Sí, diferentes, total. ¿cierto? Entonces, Y es así. ¿qué es lo que está pasando a nivel contextual? Que ahorita para mí ya no sea suficiente solamente tener un trabajo, sino que yo tengo que tener otros dos alternos, porque es que está también el desarrollo personal, yo no quiero ser empleado toda la Mm, vida, ¿cierto? ujú. Está también mi proyecto familiar. Entonces, ¿qué a nivel
contextual ha hecho que nosotros ya un solo trabajo no sea suficiente, sino que tengamos que estar aprovechando el tiempo, ¿no? Y es este aprovechamiento del tiempo. O sea, todos sabemos que el tiempo es un recurso valioso y que como es tan valioso tenemos que aprovecharlo a cada minuto, pero se nos olvida que el tiempo también es necesario para descansar. Ujú. ¿Sí? Y esto lo voy a repetir usualmente, porque es que a nosotros se nos olvida descansar o no sabemos descansar, ¿sí? O sea, alguien le dice, ay, vaya y descansa, y cuando uno menos piensa, está haciendo los oficios de la casa, está haciendo cualquier otra cosa que requiera un desgaste, y a veces, yo a veces les pido a mis pacientes, acuestes en la cama a hacer nada, ¿sí? ¿Qué es que el celular? No, porque también nos requiere una atención. Y es lo castigado que está haciendo ahorita el aburrimiento, Ujú. ¿sí? Para nosotros aburrirnos es completamente fatal, siendo que el aburrimiento es una de las emociones primordiales para crear, ¿sí? Pero como ahorita hay tantos estímulos para crear, hay tantas cosas que nos facilitan la creación, entre esas la inteligencia artificial, entonces creemos que todo el tiempo tenemos que aprovecharlo y se nos olvida esta otra parte que es tan importante para el ser humano. Ok. Mm, Yo tengo voy a ser muy sincero, cochinamente sincero. Eh, Obviamente yo he ido adoptando inteligencia artificial, no, yo creo que he sido de los que más tarde me he montado en esta ola, pero he encontrado efectivamente muchísima productividad en el asunto. Entonces, al punto que ha llegado en el que me encuentro constantemente ocupado haciendo cosas Ajá. del podcast, mi trabajo, etcétera. Y yo sé, y créeme que soy muy consciente de que debo descansar, pues yo he estado en terapia con usted, pero me cuesta desconectarme. Y entonces llega uno a un punto en el que no puedo decir que es un burnout, Ujú. pero sí hay un tema como de vaciamiento. Es decir, como que me siento realmente vacío al Ujú. ejecutar todo esto. O sea, termina mi día y pude hacer muchas cosas, pero realmente es como el chiste de los ricos. O sea, los ricos están tristes si lo tienen todo. Entonces, lo que hace unos años podría haber sido la panacea, imaginarlo, hoy poder hacer todo esto, hoy por hoy hace que se genere este vaciamiento. ¿Cómo podrías interpretar esto? Creo que están muy centrados en el trabajo, ¿sí? Es decir, claro, el trabajo es un aspecto súper importante en nuestra vida, yo no lo voy a, acá no quiero decir que no, Ujú. pero es diferente a centralizar el trabajo, ¿sí? Es como cuando las chicas ahorita dicen no centralicen a los hombres, Ujú. ¿sí? Nunca lo había escuchado. Bueno, ahorita hay un proceso de centrificar la relación, pero mira, esto pasa cuando nosotros centramos todos nuestros recursos a un área. Y creo que terapéuticamente una vez lo hablamos, yo te dije, no es solamente un área, son varias áreas de nuestra vida que componen el área familiar, el área social, el área personal, el área incluso religiosa. Creo que esto se ve reflejado cuando estamos así, es que nos centramos solamente en el área del trabajo y eso tiene que ver con nuestros valores o lo que es importante para nosotros, ¿cierto? Entonces, sí es comenzar también a replantear qué es lo que está siendo valioso en mi vida, qué es lo que le da valor. Y yo Ujú. acá a veces cuando en terapia los confronto un poco y es como, bueno, o sea, tú cómo quisieras ser recordado, ¿cierto? Como quisieras que tu hija, tu esposa, tu papá te recordara cuando estés muy mayor, Ujú. ¿cierto? Ahí, digamos que todo eso que estaba centrado en el trabajo cambia. O todo lo que estaba centrado en una relación cambia. O sea, yo como quiero ser recordado por los otros. Porque nos centramos más en el ser, en la persona, no más en el resultado de Pero, esta cuestión que es como lo que resulta, mm, porque finalmente el trabajo te va a llevar a un resultado. pero sí, y volviendo al tema de cómo me identifico en el trabajo, sí para mí es valioso ser recordado por el trabajo que logré. ¿Sí me va a Sí. entender? Es Ujú. decir, lo que construí es un poco egocéntrico porque es como los seres humanos siempre estamos pensando en el legado que vamos a dejar, ¿no? Entonces pienso que el atarse mucho al trabajo también es la construcción de ese legado. Entonces, si yo construyo esto, ahí está el legado intrínsecamente mío. Entonces, ¿cómo me desatraigo de eso? Si eso es importante. Entendiendo que hay otras áreas importantes. O sea, Ojo. cuando comenzamos a tomar, claro, sí, el legado
del trabajo es importante, es que no es dejarlo a un lado, pero alrededor, o sea, ¿tú quisieras ser recordado por tu hija como el hombre más trabajador del mundo? ¿O cómo quisieras ser recordado por tu hija? Okay. Y ahí comienza una disonancia, ¿cierto? Porque, bueno, no, pues sí, yo quiero que mi hija tenga un modelo de un hombre trabajador, pero también de un papá presente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde comenzamos a decir, claro, o sea, esto se puede lograr porque esto es valioso para ti, pero esto también comienza a ser valioso para ti. Y dejamos de ver la vida como una meta o algo a lograr, porque cuando tú me hablas de, yo siento que logro y logro cosas, es finalmente lo que me dices, yo siento que trabajo y hago cosas, pero al final hay un vacío, ¿cierto? Es cuando nos centramos mucho en las metas, más en lo que es valioso, porque lo que es valioso son estas acciones continuas que finalmente terminan formando el ser humano que quiero ser. Y cuando nos sentamos a mirar ese ser humano que quiero ser, está muy alejado de las metas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nos centramos tanto de las metas? Nos centramos tanto en las metas, que uno cumple una meta y ya queda, ¿cierto? O sea, uno tiene la meta de comprar una casa y compra la casa y ¿qué sigue después de eso? ¿Qué pasa después de eso? ¿Cierto? Lo hablo a nivel personal. Yo tenía una meta de irme a Europa, a recorrer Europa, la cumplí y ahorita entonces, bueno, ¿qué hay después de eso? ¿Qué hay valioso? Evidentemente yo tengo unos valores relacionados a otras áreas, entonces me estoy pegando esos valores, construyendo acciones diarias en lo que es importante para mí. Por ejemplo, para mí es importante aprender y para mí es importante enseñar, ¿cierto? Y como hay importancia en eso, pues hoy hay una acción comprometida en algo, un compromiso que era para mí de venir acá a este podcast, donde aprendo, ¿cierto? O sea, estoy aprendiendo algo que está pasando en la industria, en tu industria, pero también estoy dando a conocer algo que sería valioso para los demás. Ok. Tu carrera no va a cambiar sola, pero este podcast puede ser un empujón. Suscríbete y haz que cada escucha cuente. Moviéndonos hacia adelante en la carrera contra la obsolescencia, y hablo de obsolescencia con respecto a nuestro conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo? Y eso es una pregunta que hizo John Byron a través del WhatsApp. O sea, mandamos un mensaje diciendo, vamos a entrevistar a esta persona sobre esto, Andrea sobre el burnout en las épocas de la inteligencia artificial, y algunos de la comunidad mandaron preguntas. Esta pregunta la manda John Byron y dice, ¿cómo podemos gestionar la ansiedad que genera el bombardeo constante de nuevas herramientas de inteligencia artificial y la sensación de que por más que estudiemos, siempre vamos tarde? Bueno, pues a John Está agradecerle genial. por su pregunta, ¿sí? Y voy a dar una respuesta. Yo creo que soy reconocida por dar respuestas demasiado confrontativas. Perfecto, sí. Pero pues la primera cuestión es aceptarlo. O sea, dejarnos de resistir a la obsolescencia y aceptar que pues en algún momento estamos obsoletos en cuanto a conocimiento de algo, ¿sí? Esto se lo explico también a veces mucho a mis estudiantes y es, en el momento que usted está acá sentado aprendiendo algunas terapias, en Estados Unidos están avanzando terapéuticamente 3 veces más en investigación, están saliendo 50 artículos de publicación en investigación, pero eso no nos puede detener a hacer cosas. O sea, lo primero es eso, o sea, es aceptar, en vez de resistirnos, aceptar que eso nos va a generar incomodidad, que eso nos va a generar molestia, que eso nos va a generar emociones que muchos llaman como displacenteras, ¿sí? Pero que son necesarias, ¿sí? Eso por una parte. Por otra parte, como qué estrategias pueden utilizar. Esto lo hablamos hace mucho o hace poco y es la importancia de establecer límites hacia los otros y establecer límites propios. Creo que es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo y es establecer los límites a otros nos cuesta porque le vamos a generar incomodidad al otro, porque tenemos miedo, ¿cierto? A veces cuando yo le Porque pido somos una sociedad que nos gusta mucho complacer al otro. complacer como al otro, sociedad. exactamente. Y cuando yo hablo con mis pacientes a veces que tienen que establecer límites con sus jefes, porque ¿qué es lo que está pasando? Que como solucionas una tarea, entonces ya hay la demanda de otra tarea y ven que lo solucionas rápido, entonces también soluciona esta rápido porque ya os acostumbraste a que fue rápido.
Lo primero es establecer como los límites con los otros, así sea con miedo, ¿sí? A veces nosotros pensamos que tenemos que sentirnos mejor para hacer las cosas y eso a veces no funciona así. A veces tenemos que hacerlas con esas emociones que son un poco displacenteras, con miedo, obviamente con asertividad, pero establecer el límite al otro es importante, pero también los límites propios. Nosotros estamos acostumbrados a que decimos, voy a dejar de comer dulce, pero nos ofrecen un dulcecito y, ay, no, pero un dulcecito por hoy. No, o sea, hay unos límites propios que si yo dije voy a dejar de comer dulce, a pesar de que está ese estímulo allí que a mí me genera malestar porque tengo ansias de dulce, pero no lo puedo comer, yo también tengo que tener la firmeza, y eso es un componente bien importante, por lo menos terapéuticamente en terapias relacionadas a la compasión, es esa firmeza que es tan importante para nosotros y es esa autoridad de que a pesar de que esto que yo estoy haciendo me genera cierta molestia, a largo plazo es algo importante para mí, ¿sí? Me va a traer una consecuencia más agradable y es pararme en esa postura firme de no. Entonces, esto llevado al ejemplo del campo laboral creo que es más importante y es tener disponibles ciertos horarios para el trabajo, ciertos horarios para el descanso, pero ser firmes en eso, ¿sí? No es solamente, ay, bueno, sí, yo voy a trabajar de 8 a 10, concentrada y a las 10 me paro y doy una vuelta, sino que llegan las 10 y así yo esté súper concentrado, porque ¿qué es lo que pasa con mis queridos pacientes? Y es, no, pero es que en ese momento yo estoy teniendo una idea súper, súper buena y entonces hey, si es el momento de parar, es el momento de parar. ¿Qué puedes hacer? Dejas la idea medio construir, anotas rápidamente qué es lo que te falta, te vas y descansas y vuelves y retomas, ¿sí? Cada uno define sus límites, o sea, yo no le estoy diciendo 2 horas de trabajo por una descanso, no, hay diferentes métodos y eso es usted donde entra a identificar cuál es lo que le, pues qué es lo que le funciona mejor, ¿sí? Pero sí ser firmes en esos límites propios, o sea, ser, si yo ya designé que a las 5 de la tarde me desconecto de trabajar porque ese es mi horario y me voy a desconectar de trabajar porque tengo que hacer otras cosas, 5 de la tarde me desconecto, si me cuesta vaciar un poquito la cabecita, hay momentos donde yo puedo escribir y dejarlo en algo que yo llamo como, o bueno, se llama en algunas terapias como las cajitas de las preocupaciones. Lo que no puedo solucionar hoy, lo soluciono mañana, lo meto en esa cajita y me desconecto y me voy a centrar en esas otras cosas que son importantes para mí. Ok. Siguiente pregunta que hizo John y dice, en el desarrollo de software el cambio siempre ha sido una constante, o sea, nosotros creo que también ya veníamos con esta ansiedad desde antes de la inteligencia artificial, la evaluación constante, nuevas tecnologías a toda hora, pero la inteligencia artificial ha acelerado el ritmo exponencialmente. ¿Qué herramientas, creo que ya la respondiste, pero igual pongámosla, qué herramientas psicológicas sirven para poner límites sanos de autoexigencia, de tener que aprenderlo todo de inmediato? Em, Muy importante también la pregunta y es, lo primero es ir a terapia. Ujú. Acá esto lo voy a promocionar siempre y No es, porque yo necesite terapia, pues para lo que he expuesto. no, Es no, que no, no. pasó de ser, uy, preguntó a, oiga, vaya a terapia. No, 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 es algo más como relacionado a cuando tenemos estos niveles altos de autoexigencia o de autoeficacia, es importante ir a terapia porque hay siempre algo contextual que tiene que ver. Y eso pues se trabaja de manera individual. Tu historia de aprendizaje es muy diferente a la mía, a pesar de que tengamos conductas similares. Lo inicial sería, pues sí, ir a terapia. Lo segundo para establecer estos límites ante la autoexigencia es hay una parte que me parece súper importante y es cuando hablamos de la parte autocrítica. Todos tenemos una parte autocrítica que fue formada por nuestra historia, ¿cierto? Y pues a veces hay que hacerle frente, hay que visualizarla, entender por qué está allí, pero también ponerle límites y decir, bueno, yo entiendo que me estés, pues que tú quieras que yo sobreviva, pero en este momento no es el momento de actuar, no me estás ayudando, tratarnos con un poquito más de compasión, eso quiere decir que con afecto y con respeto, no pesaroso. A veces confundimos la compasión con pesar, no es Ujú, así. La compasión requiere afecto y el respeto requiere un componente de firmeza, ujú. pero sí de manera cálida, sin juzgarnos por lo que estamos sintiendo y por lo que estamos pensando, porque es normal, ustedes están como en la primera línea tecnológica, Ujú. ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho esa metáfora porque, claro, ustedes son los que están recibiendo en primera todo lo que está pasando en el área tecnológica y asimismo tienen que responder con las herramientas
que tienen. Lo mismo pasó en el COVID y los médicos tuvieron muchísimo miedo, muchísima resistencia a muchas cosas. Fue esa primera línea que no sabíamos lo que está pasando, pero tenemos que responder con lo que tenemos, ¿sí? Entonces, no negar esas emociones que podemos atravesar, pero también comenzar a mirar qué postura vamos a tomar. Si la postura de renuncia o la postura de resignación o la postura de aceptación que requiere aceptar esas emociones terribles, pero hacer algo que sea importante para mí. Vale. Y yo quisiera agregar una cosa, no siendo yo el experto, Ujú. pero me parece desde un punto de vista, y ya que estamos, no sé en qué punto de la ola estemos con el tema de la inteligencia artificial, pero una cosa es la productividad en términos de eficiencia y cuán rápido puedo entregar, y otra cosa es el mercado, y saliéndonos un poco del contexto psicológico de la conversación. Y es que creo que muchas de las empresas en el afán, en el FOMO, y no está mal, de quererse montar en la inteligencia artificial, entonces empujaron a todo el mundo dentro de sus organizaciones a incluirlas, a ser más eficientes, se calculaba 3 veces, 6 veces más productivo, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, una cosa es esa y otra cosa es lo que de verdad, el resultado de eso. Entonces yo siento que en algún punto ha sido bien el tema de la adopción, no lo voy a juzgar. Sin embargo, hay que entender que una cosa es la velocidad y otra cosa es lo que de verdad el mercado exige. Entonces, también es un llamado al líder que de pronto pueda estar escuchando esto. No tengo un nombre, o sea, estoy pensándolo acá en voz alta, pero que no solamente es términos de productividad, porque una velocidad sin dirección no tiene absolutamente nada de productivo, ¿cierto? Entonces, sí, puedo sacar 3 funcionalidades en un mes. Antes me demoraba una funcionalidad un mes. ¿Y qué? Tienes 3 ahora y ni siquiera te tomas el tiempo de salir al mercado a validarlo, etcétera. Entonces, de nada sirve tener una velocidad si no tiene una dirección. Entonces, creo que ha habido mucha velocidad, pero creo que también ha faltado dirección. Ujú. Propiamente del FOMO, sí, del FOMO de quererse montar en esta vaca loca de la inteligencia artificial, pero creo que ya estamos en una etapa, podría decir, poco más madura. Ya Ujú. pasamos de la adopción y podríamos empezarnos a preguntar, bueno, ¿para qué queremos toda esta velocidad? Porque todo este poder de cómputo que nos entrega la inteligencia artificial no sirve de nada sin criterio profesional, ¿no? Exactamente. Mira que esto me hace recordar como eh, a veces yo uso mucho las metáforas, pero me hace recordar como la metáfora del empleado recién llegado, ¿no? El empleado recién llegado a una empresa quiere mostrar todo su potencial, Ujú. ¿cierto? Como demostrar ser el mejor, el que hace, el que fue una buena contratación, entonces quiere sacar en esos 2 meses el mejor potencial y después ahí sí como que comienza un proceso de adaptación. Creo que eso mismo pasa con este tema de las inteligencias. Va a ser el boom el que queremos y van a haber un montón. Yo lo he hablado al inicio cuando creíamos que ChatGPT era la panacea, que mejor dicho, y ahorita estamos en un punto que si no tienes Cloud, si no tienes Perplexity, si no tienes la cadena de suscripción a las inteligencias artificiales, entonces se complica la situación. Y es sí, o sea, hay que entender que hay unas cosas que avanzan muy rápido, pero hay otras cosas que no. O sea, Ujú. en este caso, el mundo tecnológico puede que esté avanzando muy rápido, pero el mundo del mercado puede que no, ¿sí? Ujú. Porque en el mundo del mercado ya dependemos de otras cosas un poco Más más humano. humanas, Ujú. ¿sí? Perfecto. Que requieren un poquito más de proceso. Un alto para decirte que en detribu.dev tenemos un curso de inteligencia artificial para todos, en el cual les enseñamos a profesionales no tech a utilizar la inteligencia artificial con criterio. Así que si eres contador, abogado, administrador de empresa, empresario, emprendedor o cualquier profesión que use exhaustivamente la computadora y quieres aprender a sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial, este curso es para ti. Te invito a que visites detribu.dev y allí vas a poder inscribirte a nuestra siguiente cohorte. Te esperamos. Sí, entonces volvemos al tema de ser eficientes y de la autoeficiencia. ¿Cómo podemos reconstruir el sentido de esa palabra cuando parece que
a la máquina no se le puede ganar, no parece, cuando a la máquina eso no se le puede ganar en ese campo, en ese juego. Lo primero es dejarse comparar con la máquina. Ok, Es entendible que nos comparemos porque nuestra historia contextual o nuestra historia de aprendizaje ha estado relacionada a esquemas de comparación. Sí, bueno, o sea, eso sí, de pronto alguna persona me puede controvertir, pero siempre que pregunto por historias de aprendizaje, siempre en algún momento a nosotros nos compararon con otros, ¿sí? Con el hermano, con el primo, con el sobrino, con el tío, con con el quien mejor sea. del salón. Sí, con el mejor del salón, con el peor. Entonces nosotros traemos esquemas comparativos, lo que hace que pues nos comparemos con las máquinas, ¿sí? Y lo primero es dejarse comparar porque pues no estamos dentro de la misma categoría. Estamos comparando peras con manzanas. Lo único que las asocia es que son frutas, pero son frutas completamente distintas. Lo segundo es entender cuál es nuestra eficiencia, ¿sí? Entender nuestros propios límites y aceptarlos, ¿sí? Yo lo pongo a nivel terapéutico. Yo tengo un límite de atender 3 pacientes solamente al día. O sea, ese es mi límite. Yo no atiendo 4, no atiendo 5, no. Pero tengo otros colegas que dicen, no, yo sí atiendo 5, 6, 8. Yo no juzgo a este que atiende 8, tiene su capacidad, pero tampoco me juzgo a mí por atender 3, ¿sí? O sea, esta es mi capacidad, eso es lo que yo reconozco que puedo hacer. Hasta ahí llego y no voy a comenzar a sacrificar temas de salud o de salud mental por querer llegar a donde el otro está. Entonces, es importante aquí aterrizar la expectativa, tanto propia como la de los otros, ¿cierto? Porque también puedo tener al otro diciéndome, pero atienda, vea 4, es que está perdiendo plata. No, o sea, ahí comenzamos a mirar la equivalencia de lo que es el dinero y lo que es el bienestar. Entonces es aterrizar un poquito las expectativas, mirar qué es lo que es para mí ser eficiente, pero también que no afecte otras áreas que para mí son importantes. Ok. Hay un sentimiento, yo creo que generalizado en la industria y es, o las personas que trabajamos en tecnología, y es, nos sentimos mal por usar la inteligencia artificial y después cuando la usamos nos volvemos a sentir doblemente mal porque pensamos que estamos perdiendo algo. Ajá. ¿Cómo podemos manejar esa emoción? Pero ser más explícitos en perdiendo qué. Por ejemplo, me siento mal porque la estoy usando, después entrego un producto genial, un resultado genial, y posteriormente me vuelvo a sentir mal porque el producto que entregó es suficientemente bueno y porque estoy perdiendo la habilidad por la cual yo fui contratado originalmente para lo que estudié. Es que los otros nos formaron para ser parte de lo que hacen las máquinas hoy. ¿Cómo gestionar esa emoción? Es bastante complejo. Ujú, No creo que solamente pase en la industria ujú, que tiene que ver con el software, sino creo que pasa a nivel general. Y es que la inteligencia artificial ha llegado también como a superar ciertos, pues a nuestros procesos humanos, superarlos, pero eso nos ha generado ideas de minusvalía, lo que te decía al inicio, como "Ah, no voy a ser capaz, es que yo ya no hago esto, es que estoy perdiendo esta habilidad". Y lo importante aquí sería formarlas fuera de, ¿sí? O sea, no centrarnos solamente en la inteligencia y esto, sino dejarlo ahí a un lado, pero también seguir fomentando estas habilidades fuera de. Una de esas habilidades que yo hablo es, nosotros hemos perdido la escritura, ¿sí? Aquí el que me diga que no ha hecho un correo con inteligencia no, o artificial, sea, más eh, bien, ¿quién escribe un correo hoy? Inteligencia exactamente, artificial. exactamente, pero yo lo que propondría hacer es una manera de resistir hacer una tarea de manera independiente. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguir resistiendo? No, yo creo que es importante resistir, Ujú, ¿sí? Primero que todo porque tú tienes la capacidad de obtener obtener la sensación de logro por sí mismo, o sea, sin la necesidad y asistencia del otro. ujú, Por ejemplo, pues no tiene que ser una tarea grande, no tiene que ser el diseño de un producto, hablo de algo pequeño, ujú, ¿cierto? Pero más allá de eso, pues también para comenzar a fomentar nuestro autoconcepto, porque si ya se está viendo deteriorado, pues yo también necesito comenzar a mirar qué estrategias me ayudan a mejorarlo. Eso es como, bueno, yo ya sé que estoy pasado de peso, ¿sí? Que no voy a bajar de peso porque tengo XY, pero entonces ¿para qué hago ejercicio? No, pues hago ejercicio pues para no bajar de peso, pero sí para sentirme un poco más saludable, para mejorar de verdad la sensación de que puedo hacer caminadora 20 minutos, o sea, la sensación de logro es bien importante. ujú. Pero no se trata tampoco, ay, no, o sea, tiene que ser así
No, o sea, pueden ser tareas sencillas. Esa sería una estrategia, pero mi segunda estrategia es bajarle a la expectativa en cuanto al uso, tampoco ver como el uso de la inteligencia artificial como algo completamente malo, ¿sí? Pues es una herramienta que está y que si ahorita está, pues usémosla para lo que sirve, ¿cierto? Para facilitar el proceso. No crean en falsas promesas de tener tiempo libre. Creo que eso es una mentira que nos ha dicho el sistema y es al sistema no le interesa que tú tengas tiempo libre, al sistema le interesa que produzcas, ¿sí? Entonces yo ahí también hago un acto de resistencia y es como, ay no, esto me siento que estoy siendo mala jefe, Pero mala empleada, pero uno no, o sea, uno comienza también a hacer cosas a partir de sus tiempos. Si a mí me pidieron un informe para mañana y yo lo entrego mañana, yo estoy dando la idea de que sí lo puedo entregar así lo haya hecho con inteligencia artificial y demás. Y a mí más adelante se me va a exigir eso mismo, ¿sí? A lo que hoy es, bajémosle al tema de los tiempos, o sea, es un tema que si me piden para mañana establezcamos el límite de que, por ejemplo, yo me demoro haciendo un día más el informe, así lo haga con inteligencia artificial, porque la gente no está contando con otras tareas que toca hacer porque la inteligencia artificial alucina, ¿sí? Entonces no es solamente entregar el informe, ahorita es entregar el informe y revisar que el informe sí esté bien hecho, con los datos que sí se les dio, con los colores que tiene, bueno, con cada cosita, ¿sí? Entonces comenzar a valorar esos tiempos. Sí, te lo decía detrás de cámara, nosotros, nuestro esquema de trabajo es cada funcionalidad tiene 15 días para entregarse, una tarea en específico. Ahora entonces la inteligencia artificial la hace en un día, pero sin embargo nosotros no deberíamos caer en la trampa de decir, o los jefes no deberían caer en la trampa de decir, bueno, pues en un día, hagámoslo todo entonces en un día, sino de también contar que hay una tarea humana que requiere de la supervisión, de la planeación, de otros contextos, otras tareas que han surgido a partir de que la inteligencia se le delega ya la tarea y que eso es un tiempo humano, ¿cierto? Sí. Que no es tiempo de computadora y que eso hay que tenerlo en cuenta para también, o sea, cuando estemos en las reuniones haciendo las planeaciones, digamos, un día, porque pienso que un día me demoro haciéndolo con la inteligencia artificial, no, me demoró 1 o 2 días más porque necesito igual supervisar de que eso quedó bien hecho, ¿no? Bien. Y ahí pasa algo importante, es que pienso que pasa en todas las áreas y es, por ejemplo, yo le he encargado tareas a la inteligencia artificial en cuanto a diseño y planeación, e incluso de referentes teóricos por los temas investigativos. Y cuando voy a mirar los trabajos, son trabajos que pues no están bien hechos, confunden conceptos y demás. Entonces también encargarle a los otros profesionales, esto es lo que le decimos a los estudiantes, lea por lo menos lo que le mandó la inteligencia artificial porque a veces es contradictorio y es eso. Y ese leer, reflexionar, replantear, corregir, también es una carga mental y de tiempo. Lo que digo es criterio profesional, porque lo mismo, la inteligencia artificial es un cohete de la luna, pero sin un astronauta, un piloto que la sepa manejar. Sin eso, sin el criterio profesional, no de nada sirve tener una inteligencia artificial tan poderosa. ¿No nos sigues en Instagram? Eso es un bug. Corrígelo. @detribu.dev. Para ir cerrando la entrevista de hoy, yo quisiera que nos compartieras herramientas de afrontamiento y desconexión, que creo que lo hemos ilustrado durante todo el capítulo, toda la facilidad de estar hiperconectado, porque es que ya no es solamente que tengo la inteligencia en el computador, es que lo tengo en el celular y me puedo conectar al computador y puedo pedirle y entonces estoy en el paseo familiar del fin de semana, pero aún así desde allá le estoy mandando tareas a la inteligencia artificial, cómo optimizo el tema de los tokens, porque entonces tengo una ventana de 5 horas para gastarme los tokens. Entonces, ¿qué va a hacer los tokens desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana que me levante? ¿Cómo gestionar el tema de desconectarnos y hacerlo con paz y tranquilidad? No, lo siento. Ok, perfecto. O sea, lo primero es, no vas a tener paz y tranquilidad y vas a tener que afrontar el malestar, porque es que el conectarte te está resolviendo una molestia y es ese aburrimiento o esa incertidumbre o "Ay, es que tengo una idea y quiero", no, o sea, toca afrontar ese malestar. O sea, si mi recomendación, yo te puedo dar la recomendación de dejar el celular a un lado,
¿cierto? Desconéctate, deja el celular a un lado, apaga computadores, cierra pantallas. Ahí te estoy pidiendo afronta el malestar que implica no estar conectado a estos estímulos. Eso genera molestia. Mm. Eso genera como ay, una sensación de vacío y es que yo no, es que yo siento que no me hallo. Sí, yo entiendo, sí, pero es algo necesario para comenzarse a desconectar. A veces yo les pregunto a las personas qué es tan costoso de estar en relación con ellos mismos, qué es tan costoso de escuchar sus propios pensamientos. Y es que a veces nosotros tenemos pensamientos muy displacenteros, muy negativos que llaman, aprender a ver los pensamientos como lo que son, netamente pensamientos. No es nada más, no dirigen conducta, son conducta, no la dirigen, son pensamientos, son pasajeros. Esa sería mi primera estrategia. Lo segundo, yo siempre he sido partidaria de la práctica del mindfulness como práctica, no como, ay, es que estoy demasiado ansioso y entonces mindfulness, no, esa no es una pastilla, no es la técnica que te va a quitar el malestar, no. El mindfulness es un entrenamiento que funciona muy bien para ayudarnos a estar en el presente, nos funciona muy bien para nosotros poder conectar con nosotros mismos, nos funciona muy bien para atención, para regulación emocional, pero es una práctica y es una práctica constante. Entonces, lo que yo le diría a las personas es, no es que practiquemos la respiración cuando estemos estresados, que es practicar la respiración todos los días para lograr ajustar nuestros niveles de cortisol y poder atender las demandas del ambiente de una mejor manera, ¿sí? Entonces sería como la práctica de mindfulness, aterrizar las expectativas propias y de los otros, sería otra recomendación ¿Cómo que haría. sería eso de aterrizar las expectativas propias y de los otros? Mm. Aterrizar la expectativa es comenzar a pensar que posiblemente que si yo siento que voy a trabajar 10 horas, eso no es tan real, Mm. ¿sí? O sea, aterrizar la expectativa es comenzar a mirar yo qué tantas tareas puedo hacer al día, en qué tiempo, ¿sí? Y eso se comienza a hacer midiendo. Lo que tú decías ahorita, y es que antes yo creía que podía hacer esto en un día. No, no es lo que creo, es lo que realmente yo me expongo. Por ejemplo, yo antes creía que podría hacer una presentación en una hora en PowerPoint. Ahorita eso, pues me imagino que con inteligencia artificial dura 5 minutos, pero cuando yo me iba a la realidad de hacer las presentaciones, yo me demoraba 2 o 3 horas, que mientras que buscaba la imagen, que mientras le ponía la normita, que mientras ellos aterrizaron la expectativa. O sea, yo en serio, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Yo en serio, ¿qué sí logro hacer? ¿Sí? Aterrizar una expectativa es dejar de pensar, voy a hacer lo más grande y comenzar a mirar, ¿yo qué puedo hacer dentro de lo pequeño? ¿Sí? Las pequeñas acciones cuentan para hacer una acción grande. Es decir, pensar más en lo que puedo hacer en el hoy, que me ayude obviamente en el mañana, pero que pueda hacerlo en el hoy. Ok. Y la de los terceros, porque también nos vemos muy permeados por lo que mi jefe quiere, espera, el cliente quiere, espera. ¿Cómo gestiono también esa expectativa? Esa es muy difícil porque Ujú. tienes que afrontar el malestar de que no vas a complacer a la gente. Eh, esto es súper duro, pero uno tiene que comenzar a afrontar el malestar de que uno está en la tierra para hacer ciertas cosas, pero no de manera complaciente con los otros y que haga lo que haga, al otro le va a molestar. Eh, Posiblemente. es una posibilidad, sí. Ujú. Yo siempre digo, le va a molestar. Ah, Sí. No, porque es que hay gente que se escuda detrás de esos discursos para hacer una porquería con los demás. Sí, no, 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 sí, no, no, sí. no, no, no. Me refiero a que tú le digas no a alguien, pues posiblemente le moleste. O sea, que tú le digas no a alguien le va a molestar, pero si es alguien que te quiere y te aprecia, pues va a entender que ese es tu límite, Ujú. ¿sí? Eh, esa es la expectativa de los otros. ¿Qué es lo que realmente los otros quieren lograr en mí? Y si yo sí realmente sí quiero eso, ¿sí? Por ejemplo, aterrizar la expectativa de los otros es el típico que el papá quería que estudiara derecho y quería estudiar, era psicología. Entonces, aterrizar la expectativa es que tanto de eso que quiere mi papá yo sí puedo cumplir y que tanto no. Ujú. Eso sería más que todo. En cuanto a los jefes, en cuanto, o sea, que tanto de ser lo que otro quiere, pues yo sí puedo lograr y que no, porque no quiero o porque no es beneficioso para mí. Ok. ¿Sí? ¿Y cómo lidiar, cómo aprender a lidiar entre una tarea perfecta y una terminada? ¿Cómo? Otra vez. ¿Cómo poder lidiar en
en entender que una tarea no, es perfecta, entre una tarea perfecta y una tarea terminada. Porque creo que ahí también hay una brecha muy importante que analizar, porque queremos siempre, estamos buscando siempre que esto quede perfecto. Y eso nos lleva a que tengamos, estar sumidos en ese loop infinito de estar iterando y haciendo y haciendo y haciendo, cuando podría estar solamente terminada. Mira, ahí hay algo un poco más profundo. Y es que nosotros tenemos que comenzar a tener mejor relación con el error. Eso es algo que posiblemente haga en el otro podcast y vuelvo y lo reitero acá, ¿sí? Cuando nosotros queremos tener la tarea perfecta, es porque nos da o muchísimo miedo o muchísimo rabia afrontar un error. Y el error parte de una necesidad, y es la necesidad de aprender. Entonces, creo que lo primero es someterte y entender que el error va a beneficiarte y no va a castigarte. O sea, eso es una cuestión. Lo segundo es, cuando nosotros comenzamos a perfeccionar tanto la tarea, terminamos a veces ni siquiera haciendo la tarea, porque nos quedamos a veces o planeando o perfeccionándola tanto que no la entregamos y o cuando la entregamos nos damos cuenta que no está tan perfecta. O sea, hay una necesidad de aprendizaje. Entonces yo creo que es aprender a entregar o tener la tarea terminada y a partir de allí, de esa tarea terminada, comenzar a reconstruir otras nuevas cosas. También entender que lo que nosotros terminamos no está ya escrito en el papel, que no lo podamos modificar. En la vida se pueden modificar muchas cosas. Entre esas, por eso yo creo en la modificación de conducta y es, la vida nosotros también modificamos nuestra conducta. Listo. André, cerrando el capítulo de hoy, el tema del burnout con la inteligencia artificial, los estudios demuestran de que sí, estamos siendo sometidos emocionalmente, psicológicamente, digámoslo así, y nos estamos quemando. Sin embargo, esa influencia viene desde lo externo. Como, a ver, quisiera como concluirlo desde el punto de vista de, si bien son puras cuestiones externas, al final nosotros determinamos cómo nos relacionamos con todo ese mundo externo, ¿no? ¿Cómo podríamos concluir ese capítulo en ese sentido? Qué pena, eso fue puro relleno. Y él era como concluirlo de alguna manera para llevarlo a ese punto. ¿Cómo podríamos cerrarlo ahí? ¿Cómo, a qué punto lo quieres llevar? Pues como que hablamos del burnout, ¿por qué la inteligencia artificial nos está llevando al burnout? Pero yo quisiera cerrarlo en una conclusión. Y la conclusión desde mi punto de vista es, todas esas cuestiones son externas, están pasando afuera, no están pasando aquí adentro. Yo soy el que estoy permitiendo de que esas cuestiones No. entren a mí, ¿no? Eso es un discurso culpabilizador, Ok, ¿sí? coge, me gusta. Eso es un discurso culpabilizador porque claro que las cosas externas nos afectan. Ok, O sea, yo decir, ay, es que esto está pasando fuera, pero yo es que tengo que, pues sí, claro, obviamente yo lo tengo que afrontar, pero también, o sea, eso me afecta, ok. ¿sí? Entonces, yo lo que diría es, estas cosas que nos están afectando, ¿sí? Estas cosas externas que sí nos están afectando, ¿yo qué podría hacer ante eso? ¿Sí? O sea, ¿yo qué posición podría tomar? Ok. Y lo vuelvo a encerrar en el proceso de aceptación. Y acá hay una cosa súper importante en los procesos de aceptación y es, a pesar de que esto nos genere incertidumbre, malestar y demás, ¿yo qué posición valorada voy a hacer? Y es, pues voy a seguir estudiando. Si eso para mí es importante, si para mí es tan importante esto que está pasando en mi gremio, ¿sí? Yo creo que el estudio es una manera de impulsarme a algo que es importante para mí, ¿cierto? Entonces voy a seguir estudiando, pero también voy a seguirme acompañando de los otros, generando comunidad, apegándonos a lo humano, ¿sí? Creo que es muy importante entender. Y hay unas concepciones de tu labor y es que muchas personas de tu gremio trabajan en home office, lo cual a veces nos hace sentir un poquito desconectados del otro, ¿cierto? Pues mi universo se centra en lo que está pasando en mi casa o en mi coworking, ¿cierto? Pero el otro pues yo lo veo como diferente y lo primero que quiero que entiendan es que no están solos, o sea, realmente ese miedo que tú tienes o esa expectativa que tú tienes también la puede estar pasando un compañero de tu misma empresa o de otra empresa que tenga el mismo rol o asociado.
Entonces, creo que más de la cuestión es aceptar que esto que está pasando en el exterior nos afecta generándonos ciertas emociones displacenteras, pero aceptémoslo para que nos impulse a hacer algo que sea beneficioso para nosotros como comunidad. Y acá sí yo lo abro también de manera común, y es entre mayor compañía haya entre nosotros, ya sea desde tu comunidad o ya sea apoyándonos en otras comunidades, mejor resiliencia va a haber y mejor capacidad de afrontamiento va a haber, ¿sí? Es mejor enfrentar las luchas en colectivo más que desde lo individual, ¿cierto? Ujú. Entonces, esa sería como mi propuesta inicial: aprender, seguir aprendiendo, no quedarse estático o paralizado. Sé que es una parte que puede pasar, que nos quedemos como paralizados, como cuando pasa algo terrible y nosotros tendemos a quedarnos como, ¿qué pasó aquí? Puede pasar, pero que esa parálisis nos impulse a movernos para algo que sea importante para nosotros. Si para la comunidad es importante seguir aprendiendo porque es algo que va a ser necesario, o sea, las inteligencias artificiales no van a acabar acá. Eso va a seguir, ¿sí? Y nosotros como humanidad también vamos a saber adaptarnos como nos hemos ido adaptando a todos los cambios que han habido en la humanidad. O sea, la humanidad no ha tenido este primer cambio. Tuvo la invención bueno, no la invención, el descubrimiento del fuego, lo que me hablabas de las máquinas de vapor, la imprenta, La la industrialización. industrialización, el internet, ¿cierto? O sea, esos han sido cambios que cuando llegó el internet también mucha gente dijo, nos vamos a quedar sin trabajo, y pues lo que se hicieron fue crear nuevos trabajos, por ejemplo. Eso va a pasar también con la inteligencia artificial. Nos vamos a ir adaptando de acuerdo a nuestras capacidades y nuestras necesidades, ¿sí? Eso es importante entenderlo, pero pues también tener una actitud más desde la aceptación y de comenzar a vincularnos con las cosas que son importantes para nosotros. Perfecto. Andrea, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se unieron hoy a escuchar el capítulo más de Impulsa tu carrera tech. Les recuerdo, por favor, suscribirse en cada una de las plataformas de podcast: Apple Podcast, Spotify, YouTube. Dejen los comentarios, compartan si consideran que el contenido es valioso y puede servir para otras personas. Y vincúlense también, los invitamos a vincularse también a nuestra newsletter en detribu.dev. Cada 8 días estamos enviando artículos de interés sobre habilidades blandas, sobre otras cuestiones que más allá de lo técnico pueden poner en práctica en sus carreras para moverse hacia adelante en su profesión. No siendo más, nos vemos en un siguiente capítulo. Chao. Si este episodio hizo clic contigo, no lo ignores. Ese cambio que buscas ya empezó. Esto fue Impulsa tu carrera tech, un podcast de The Tribu. Suscríbete, compártelo con alguien que también lo necesite y sigue explorando en thetribu.dev.